Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Todavía estamos poquitos, pero bueno, espero que poco a poco se vaya sumando gente a este anteúltimo webinar del año, yo creo que será del Industrial Marketing Center. Bueno, pues bienvenidos a los que estáis ahora a esta sesión del IMC. Hoy tenemos con nosotros a David Pascual Portela. David es físico de formación, pero bueno, ha cursado másteres, programas de posgrado en La Salle, el IE, SIC, etcétera, pero su experiencia laboral siempre ha estado ligada a la innovación, a la digitalización y al emprendimiento. Ha sido responsable de innovación en Indra, en IECISA. En la actualidad es director de innovación y transformación digital de Iberinsa y 6 Medio Ambiente, sin abandonar nunca la labor de mentor en programas de aceleración para startups. Hoy, pues bueno, como nos va a hablar David de temas de innovación en relación con la generación de modelos de negocio disruptivos. Cuando quieras, David, tienes la Muchas, palabra. muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Pues como comentaba Antonio, ¿no? Vamos a hablar de ese fenómeno que está tan de moda, que es la disrupción, ¿no? Hace unos años el tema de moda era la innovación y desde los últimos 5 años a esta palabra innovación se le ha añadido el apellido de disrupción, ¿no? Como el elemento de moda y elemento significativo, ¿no? Y vamos a hablar de cómo se construyen y ver cómo se construyen esos modelos disruptivos y ver también cuáles son los elementos clave para desarrollar este tipo de iniciativas disruptivas. Yo creo que todos, cuando hemos planteado en nuestras organizaciones proyectos, iniciativas innovadoras diferentes al usuario, yo creo que todos nos hemos visto en esta situación. He tenido situaciones que hemos presentado o promovido algún proyecto de innovación con un modelo de negocio, con un enfoque diferente y a la gente de la organización, sobre todo a las personas que están en los áreas de operaciones, cuesta ver, ¿no? Le cuesta ver, pero la innovación disruptiva parece que está de moda ahora, pero nosotros como sociedad siempre hemos innovado. Os quería preguntar, ¿cuándo comenzó el ser humano a innovar? ¿Cuál fue la primera innovación de verdad del ser humano? Y más que la primera innovación como tal, la primera innovación disruptiva, ¿no? La primera innovación disruptiva como el ser humano es algo que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, como es el arado. El arado es una innovación que tiene unos cuantos años, podemos decir, unos cuantos siglos, y esta es una innovación disruptiva, porque cambió el modelo, cambió nuestro modelo de sociedad y nos permitió desarrollarnos, dejar de ser nómadas y ser sedentarios y construir y desarrollar las ciudades, ¿no? Esto ha sido una gran transformación. Y luego hay innovaciones, muchas veces hablamos que la gran innovación en el mundo de la música fue Apple, ¿no? Pues antes que Apple apareció algo que transformó el modelo de la música, que fue el grafófono, fue la primera innovación disruptiva en el ámbito de la música. ¿Sabéis por qué? Porque antes de aparecer este aparato, cantar en la Ópera de Londres un tenor y en cualquier pueblo de cualquier ciudad, la diferencia era 1 a 3. Cuando aparece este pequeño dispositivo que todos empezamos a tener en aquella época, todos empezaron a tener en sus casas, todos querían escuchar el tenor a los tenores principales de Londres, y lo que hizo fue polarizar y cambió y empezó a haber un factor multiplicador de 1,20, 1,30 en la diferencia de sueldos entre cantar en la Ópera de Londres, porque toda la gente lo quería escuchar y lo podía escuchar en su hogar, y cantar en la ópera de un pueblo. Y lo mismo sucede con un elemento que para nosotros ahora esto es una commodity, ¿no? Que transformó un sector como el retail, que es el código de barras. El código de barras, que ahora nos parece tan simple, que lo vemos en todos los productos, transformó el sector del retail, permitió el desarrollo de los grandes almacenes, con la complejidad que tenía antes todos los sistemas de ticketing, actualización de precios, autorización de ofertas. Esta fue una innovadora promovida por Walmart, y lo que permitió fue el desarrollo de las grandes superficies, los grandes centros comerciales como los conocemos hoy. Y también eso obligó a las pequeñas tiendas, los pequeños colmados de las ciudades, a transformarse y en muchos casos a hacer una especialización de qué productos venden, ¿no? Y muchos de ellos llegan al día de hoy. ¿Qué os quiero transmitir con esto?
En la innovación, la clave no es ser el primero. En la innovación, y especialmente en la innovación disruptiva, la clave es en ser diferencial, en hacer las cosas de manera diferente al resto. Vamos a ver ahora un caso de esta innovación con un enfoque diferente de un problema que todos nos va a resultar muy familiar, ¿no? Que es el caso de esta búsqueda de financiación. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo, que más o menos de media, ¿no? En estos años que hemos estado de pandemia, que con nuestro coche podemos andar unos 20.000 kilómetros al año. Y una velocidad media entre urbana y autopista, pues de media unos 80 kilómetros, y que entre los fines de semana y lo que utilizamos a diario, pues unas 400 horas al año. Si miramos eso, como comentaba antes Antonio, yo soy físico, entonces me gusta todo medirlo y poner indicadores, pues al final no llegamos al 5% de utilización del coche. Pero el coche responde a una necesidad que tenemos, que es la movilidad. Pues hay personas que han lanzado startups y compañías que tienen ese enfoque, que piensan en la necesidad de movernos, no en la necesidad de tener un vehículo. Y esto crea una nueva industria, que es la industria del car sharing. El car sharing es una industria que ha aparecido para quedarse, porque es todo asociado a la movilidad dentro de la ciudad. Porque lo que queremos no es tener un vehículo, lo que queremos es tener esa capacidad de desplazarnos cuando queramos, donde queramos y utilizando un medio de transporte. Ese es el modelo de Car2Go, de Bluemove, de City, y cada vez están apareciendo más. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad del desplazamiento. Y esta parte de que es innovación, para mí la innovación, la verdadera definición de innovación es la transformación, esta es mi definición, siempre suelo utilizar la innovación, es transformar las ideas en riqueza, en valor para la sociedad y el tejido productivo. Existen muchas innovaciones y la innovación como tal es un concepto que ha ido evolucionando desde el tiempo. Las primeras definiciones son las de Manuel de Oslo y de Frascati, que son de los años 70, de que también vinculan que la innovación siempre tiene que tener éxito en el mercado, ¿no? Y cuando innovas, cuando lanzas una innovación, corres un riesgo. Y muchas veces lo conocemos, sobre todo en el ámbito de innovaciones disruptivas, que han cambiado modelos y sectores, aquí es que han triunfado, pero otros lo han intentado y no han logrado transformar. Asociado a la innovación va un tema que es muy importante, que es intrínseco a la innovación, que es asumir riesgos. Y para mí esta era mi definición y la verdad que me sentí bastante contento cuando vi que una persona tan importante como el inventor, ¿no? La persona que creó los post-it, para él era un poco más pragmático, ¿no? Con otro enfoque, que la innovación es la forma de convertir el conocimiento en dinero, de una manera mucho más práctica o mucho más ligada al tejido productivo, ¿no? Pero también, desde el punto de vista de las personas, la innovación es una actitud, como dice Ferreira, es una actitud de cómo te enfrentas a los problemas, cómo te enfrentas y cómo, voy a lanzar aquí una palabra que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la innovación disruptiva, pensar de manera diferente, pensar fuera de la caja, ver las cosas desde otro prisma. Esta es la actitud de un innovador, de las personas que innovan, porque ven las cosas de manera diferente, entonces buscan y son capaces de encontrar esos elementos diferenciales que les permiten desarrollar, como en el caso de Apple, pues productos y soluciones que han transformado sectores y mercados, ¿no? O como otros veremos ahora. Porque generalmente lo que ocurre es que cuando nosotros nos sentimos amenazados por una tendencia, nos centramos en hacer bien aquellas cosas que hacemos. Nos centramos en hacerlas con mejor eficiencia, en lugar de también de buscar otras alternativas y pensar de manera diferente cómo lo podemos hacer. Y esto lo único que nos lleva es, cada vez, en muchos casos, lo estamos viendo en algunos sectores, si te centras en aquello que sabes hacer bien, al final vas perdiendo posición en cadena de valor, porque vienen otros y ocupan ese tipo de posiciones en relación con los clientes, con los usuarios y con los partners, y hacen que cambie, ¿no? Generalmente se definen tres tipos de innovación. Tres tipos de innovación, que es lo que se denomina innovación evolutiva. Yo tengo un producto y lo mejoro. El ejemplo más claro es en la automoción. Lanzo un nuevo modelo y cada 6 meses voy lanzando nuevos upgrades y nuevas funcionalidades al vehículo. Esa es una innovación incremental. Mejoro de manera muy gradual mi producto y servicio. Expansiva, desarrollo de nuevos productos asociados a la actividad que estoy desarrollando. Por ejemplo, en el caso de Apple, cuando hace una nueva evolución expansiva es cuando lanza todas las familias de productos asociados. El smartwatch, los iPods, etcétera, todos los productos que están asociados. Y disruptiva es cuando intento cambiar el paradigma de un sector. Evidentemente, lo que diferencia estos tres tipos de innovaciones no es la inversión que realizamos, sino el riesgo que estamos asumiendo como organización cada vez que lanzamos uno de estos tipos de iniciativas. Evidentemente, la que nos da una mayor ventaja competitiva, si bien es la innovación disruptiva, pero también corremos mucho más riesgo, ¿no? Y aquí la pregunta clave es,
en nuestra organización, ¿qué tipo de innovación debemos llevar a cabo, ¿no? Y la respuesta está en que debemos llevar las tres. Las organizaciones deben coexistir y deben poder llevarse los tres tipos de innovación. Innovación incremental, evolutiva y también esa apuesta por negocios adyacentes y esa innovación disruptiva que transforme sectores y modelos de negocio. El tema está en qué áreas de la organización deben hacer qué. Evidentemente, la innovación incremental, esa mejora de lo que se llama la innovación de horizonte 1 también, muchas veces oís hablar de horizonte 1, horizonte 2 y horizonte 3, la incremental, que es ese horizonte 1, está muy ligada a las operaciones, porque es una evolución, una pequeña evolución, un pequeño upgrade de los productos y servicios que tenemos actualmente. Esa, evidentemente tiene que hacer operaciones. Igual que si voy a crear nuevos productos, esos nuevos productos están muy ligados al negocio. Lo que es diferente, que va hacia negocios adyacentes, a explorar nuevas oportunidades, nuevas relaciones con los clientes, con los usuarios, con los partners, esa es una opción más disruptiva, implica un mayor riesgo y esa innovación generalmente debe ser liderada por áreas corporativas. ¿Por qué por áreas corporativas de la innovación? Es lo que se llama el corporate invento de innovación corporativa. ¿Por qué? Porque estas áreas corporativas no podemos pedir a las áreas de operaciones que vendan más con una mejor rentabilidad, que su día a día, a que tengan que asumir un riesgo mucho más elevado. Eso no convive, no conjuga muy bien. Por eso esta innovación corporativa es la que apuesta por este tipo de innovación de horizonte 3, innovación disruptiva. Y cuando estas iniciativas están más maduras, ya se trasladan a las áreas de operaciones. Pero una compañía debe desarrollar e invertir y su plan de innovación debe contemplar estos tres horizontes. Estos son los temas que os quiero transmitir, que es clave en las compañías, ¿no? Que muchas veces nos centramos en horizonte 1 y en horizonte 1 es como estar siempre en la misma posición, no vas a cambiar. Lo mínimo si cambian las reglas del mercado y desapareces, ¿no? Y este fenómeno de la disrupción aparece, es una rotura o interrupción brusca de algo que ya existe, es decir, para que haya innovación disruptiva tiene que existir un mercado previo al que vamos a atacar o al que nos vamos a enfrentar, o generar una nueva realidad, como puede ser el caso del iPhone. Pero cuando disrupción implica rotura de algo ya existente, es decir, vamos a cambiar las reglas de un mercado que ya existe, ¿no? Y uno de los temas que os quiero transmitir es que la tecnología, muchas veces vemos que se habla de tecnologías disruptivas. Las tecnologías no son disruptivas. Lo que son disruptivos son los modelos de negocio. La tecnología es una herramienta. Es una herramienta, un medio que te permite desarrollar y construir un modelo de negocio diferente. Esa es la clave. Clayton Christensen es el padre de la innovación disruptiva. Y ahora veremos y comentaremos varios modelos para desarrollar iniciativas de innovación disruptiva. Las tecnologías son habilitadoras para poder desarrollar modelos de negocio disruptivos. La tecnología y los productos en sí mismos no son disruptivos, sino es en la forma que lo llevamos al mercado. Ese es uno de los elementos clave que sí que os quería transmitir, porque muchas veces existe cierta confusión con estos términos, ¿no? Con este tipo de terminología. Una estrategia disruptiva, lo que se llama low, ofrecer algo más barato con una calidad suficiente para convertirte en un líder en el mercado. Aquí os viene todo en la cabeza cuando decimos esto, ¿no? Ofrecer algo más barato con una calidad suficiente. Pues aquí hay tres compañías de tres sectores diferentes que luego se han convertido en líderes de mercado, ofreciendo productos Hyundai, coches de una calidad suficiente, con menor consumo y se han convertido en líderes de mercado. Ya no son tan baratos como eran. O Embraer en el ámbito de la aeronáutica. O algo que estamos viendo todos ahora es Amazon Prime. Amazon Prime ofrece un producto más barato que el resto de plataformas, porque está incluido dentro de los servicios de Amazon Prime, la parte de Prime Video, y ofrece una calidad suficiente desde el punto de vista de plataformas, contenidos, películas, series, etcétera, ¿no? Ofrece algo de calidad suficiente que te permite convertirte posteriormente en un líder de mercado. Luego, estrategia a clientes sobreservidos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Al caso Uber. ¿Cuál es el caso Uber? Muchas veces nos preguntamos, Uber cuando aparece en el mercado, ¿contra quién compite? La competencia de Uber cuando aparece en el mercado no compite contra el taxi, compite contra el servicio de limusina. Y lo que hace es quitar de ese servicio de limusina que está en los aeropuertos en Estados Unidos, pues quita la rosa, la copa de cava, la limusina, porque lo que quiere la gente es tener un coche grande para poder llevar las maletas y limpio. Y eso es lo que te ofrece Uber.
lo que hace es validar el modelo de negocio contra ese segmento de mercado, la gente de servicio de limusina, y cuando tiene validado su modelo de negocio, lo que hace es trasladarlo al público o al mercado masivo. Y en ese momento, los taxis al principio los taxis ni siquiera querían que era un competidor Uber. Se dan cuenta después, cuando trasladan, ya valían su modelo de negocio, saben qué es lo que quiere el usuario y por qué. Porque desde el principio Uber analiza cuál es la necesidad, cuál es el pain point que necesita el cliente, y para atacar el mercado empieza por un segmento de clientes sobresaliente y a partir de ahí se traslada a lo que sería el mercado masivo, y así desplaza a todos, desplaza el servicio de limusina, que es su primer competidor, y posteriormente, como toda la gente que lo conocemos, desplaza también al servicio de taxi, pero los taxis ni siquiera sabían y conocían al principio que era un competidor. Y el caso de clientes no servidos. Aquí el caso clásico es Blockbuster y Netflix. Netflix aparece en el año 99, donde ya tenía todo el mercado prácticamente Blockbuster. ¿A quién se dirige Netflix cuando sale en el mercado para validar su modelo de negocio? A películas descatalogadas, porque Blockbuster se dedicaba a las películas más comerciales y era una especie de centro comercial. Incluso Blockbuster al principio le venía bien que Netflix existiera, porque cubría un segmento de películas que Blockbuster no iba a tener en su lineal, que eran aquellas películas descatalogadas. Lo que hace Netflix es, voy a un cliente a un segmento de clientes no servido, es decir, irrumpo de manera suave y sin ruido en el mercado, valido mi modelo de negocio, y luego lo que hago es desplazarme al resto de segmentos. Luego empiezo a incluir todo. Evidentemente, en el año 2000 se alcanzó uno de los hitos principales de Netflix, que es empezar a ofrecer películas por streaming, pero llegó muy tarde a hacer eso Blockbuster, y lo que hizo al final es que quebrara. Luego tiene otros retos ahora asociados a cómo permanecer siendo un líder de mercado, muy asociado a los temas de inteligencia artificial, pero irrumpe y cambia las reglas del negocio. ¿Por qué? Primero va un cliente de negocio, no servicio, no genera ruido, y luego se traslada y se sitúa como un gran líder de mercado y del sector. Y luego otra visión, ¿no? Ofrecer algo de gran valor que la competencia no puede ofrecer. ¿A qué se nos viene todos en la cabeza? Al caso de Apple cuando lanza el iPhone. Lanzó un producto que ninguno de sus competidores pudo acceder. Entonces cambia las reglas del mercado. Entonces podía poner el precio que quería al iPhone. Y lo sigue haciendo. Ahora está cambiando, intentando cambiar su modelo de negocio. También pasando un modelo de negocio, pero cambia esas reglas, ¿no? Al final, tienes que hacer ese desplazamiento, pero muchas veces ese desplazamiento del sector no llega o no se produce de la manera, no todas las innovaciones disruptivas o que se plantean disruptivas tienen éxito, ¿no? Y para innovación disruptiva no tenemos que crear nueva tecnología. Aquí vemos el caso de Ford, Henry Ford, cuando desarrolla la línea de producción, ¿no? La línea de producción del sector de automoción. Él lo que vio fue sectores análogos y trajo una innovación de un sector bastante tradicional a lo que era el sector industrial, la industria de automoción. Lo que se inspiró fue en los materiales de Chicago, que es la figura que aparece en la parte inferior izquierda, y lo que se inspiró fue en los materiales de Chicago, donde veía que cada persona hacía una parte del despiece y eso lo trasladó a lo que sería la fabricación. Y eso es lo que cambió por completo, fue una innovación disruptiva que cambió el sector de la automoción. Lo que permitió fue que antes se tardaba 1500 días antes de existir la cadena de producción en hacer un coche, existían igual, pero comprar ese tipo de coches, las mismas personas que compraban los carruajes, a comoditizar y poder todos tener, como tenemos actualmente, un vehículo. Pero esa transformación no se basó en una tecnología, sino en ver algo en un sector que, si lo traía al sector de la automoción, podía transformar el modelo productivo como si fue. Eso fue una gran innovación disruptiva. Transformó por completo el modelo de fabricación y también un modelo social que nos permitió a todos tener un vehículo, ¿no? Y luego un mundo como el que estamos ahora, la innovación o las grandes oportunidades de innovación y transformación, donde se generan esas disrupciones en modelos de negocio, son en las interfaces de conocimiento. ¿Qué hizo Apple? Mezcló tecnología y arte, y fue lo que le hizo transformar y crear esa nueva realidad que es el iPhone, ¿no? Que todos deseamos que esa nueva realidad es el nuevo mercado. ¿Por qué? Por las interfaces. Tenemos que tener en cuenta que en este mundo actual en el que estamos, las fronteras físicas desaparecen. Y también las fronteras entre sectores cada vez están mucho más difusas. Entonces hay muchas oportunidades para transformar los modelos de negocio, aprovechando
esas interfaces, las bondades de los dos sectores y de las tecnologías digitales habilitadoras que nos ayudan. Y luego en otro, cambió la manera de comprar, como Amazon, comprar a un clic, ¿no? Que era su lema. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hicieron fue pensar en la necesidad, en facilitar, pensar en el customer journey del usuario y simplificarlo lo máximo posible. Esta es una de las claves de la innovación disruptiva. Pensar cuál es la necesidad que tiene el usuario. Pensar y ver cómo la resolvemos de manera diferente al resto de cómo lo están desarrollando el resto de competidores, no de manera mejor, ¿no? Les pregunto ahora, ¿dónde abriríamos un supermercado de proximidad? En cualquiera de nuestros barrios, a todos se nos vendría a la cabeza pues abrirlo pues, en un sitio cerca de una parada de autobús, de la parada de metro. Pensaríamos siempre en un espacio físico. Creo que estamos más o menos todos de acuerdo. Pues hay unos señores que analizando esto que os comentaba anteriormente, analizar cuál es el customer journey del usuario, cuál es la necesidad, dónde está, qué es lo que le preocupa, qué es lo que piensa, lo que lanzaron fue el supermercado, en lugar de un espacio físico, ¿dónde está? Por ejemplo, en Corea, toda la gente está en el metro, entonces a través de hologramas lo que crearon fue un supermercado virtual para que la gente, mientras está en su día a día, pueda hacer la compra desde el metro y cuando llegue a casa tenerla. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta ir al supermercado. Entonces, si no le gusta el supermercado, voy a ver qué hace, cuál es su comportamiento, cuál es su customer journey del día a día, su problemática, qué hace y a partir de ahí planteo soluciones. No me voy a pensar en lo que yo tengo, como es que lo que podría pensar cuando planteo este tipo de solución es en crear redes de supermercados satélites, como en muchos casos muchas grandes marcas han desarrollado, y lo que fue mucho más eficiente. Mucho más eficiente, ¿por qué? Porque fue donde está el usuario, adelantándose al resto, y luego también evita tener que tener supermercados por la ciudad, lo que tiene que mejorar y de lo que disponía era de un centro logístico y de una operación logística muy buena para mejorar la satisfacción del usuario y responder a esa necesidad, no pensando en sus productos, sino pensando en lo que necesita y lo que quiere el cliente y el usuario, ¿no? Y antes de empezar el debate, quería comentar tres elementos que son fundamentales, ¿no? Que son fundamentales para generación de estos modelos disruptivos. Uno, aprovecha el conocimiento que tienes. Analiza qué conocimientos tienen tus personas, porque los principales activos que tenemos en las organizaciones son los profesionales que tenemos. Aquí os quería poner un ejemplo de una compañía que hizo lo contrario que Kodak, que era Fujifilm. Fujifilm eran los que hacían los carretes, ¿no? Y antes eran los patrocinadores de todos los mundiales. Fujifilm, perdón, pensó en cuáles son sus capacidades y sus conocimientos clave. Y su conocimiento estaba en la parte del escaneo. Por un lado, lo que hicieron fue desarrollar una línea asociada a la parte de escáneres sanitarios, que es una línea que sigue en activo y es una gran parte importante, pero otra, analizaron qué conocimiento tienen y se dieron cuenta que uno de los elementos clave que tenían era el conocimiento químico, trabajando en el ámbito del revelado. Y lo que propusieron, un intraemprendedor, una persona de la propia organización, promovió creación de Astafil. Astafil es una línea de cosméticos que utilizando su conocimiento han desarrollado una línea, una compañía de cosméticos de alta gama. ¿Por qué? Porque analizaron cuál es el conocimiento que tienen y Kodak no fue capaz de reinventarse. Ellos sí que fueron capaces de reinventarse y han cambiado modelos de negocio, sobre todo el modelo de negocio el que está asociado al ámbito de la cosmética. Y luego también analizar cuál es el customer journey, analizar cuál es la propuesta de valor que le estamos generando y cuáles son las necesidades y el comportamiento del cliente. Esto es clave muchas veces, ¿no? Porque muchas veces pensamos nosotros en lo que quiere el cliente y no sabemos realmente lo que quiere, lo que necesita, ¿no? A todos nos viene a la cabeza que cuando Apple lanza el iPhone, una plataforma, el líder del mercado era Nokia. Y Nokia seguía pensando que nosotros lo que queríamos era un teléfono más chiquitín, en lugar de una plataforma de servicios como era lo que estaba enfocado Apple. Y una vez que tenemos claro cuál es el conocimiento, cuál es el customer journey, los pain points que tiene el cliente y cómo podemos generar esa propuesta de valor, la clave está en pensar de manera diferente, pensar fuera de la caja. Esta es una de las claves de la innovación disruptiva. No hacer las cosas como siempre las hacemos, sino pensar cómo podemos dar solución, como hizo Tesco en el caso de la apertura del supermercado. Quería terminar, antes de empezar el debate y las preguntas con vosotros, que la clave para la innovación disruptiva es
romper muchas veces los prejuicios que tenemos como compañía, poniendo y analizando las necesidades del cliente, poniendo al cliente en el centro. Esta es una de las claves de la innovación disruptiva, porque así podemos plantear el desarrollo de nuevos modelos de negocio poniendo al cliente y respondiendo de manera real a sus necesidades. Sí quería comentar esto y muchísimas gracias por la oportunidad. Esto, gracias, David. Yo tengo algunas preguntas. No sé, bueno, justo al final has comentado un par de cosas que igual sí podemos extendernos. El orden no sé si es el correcto. Primero, has hablado al final de quizá alguna metodología o semimetodología para tratar de implantar, bueno, a ver, por lo menos de implantar este tipo de pensamientos o este tipo de acciones en la empresa. ¿Existe alguna metodología que más o menos especial para este tipo de cosas o no? ¿O simplemente es una metodología normal de innovación y tal? Es una metodología que lo primero que tenemos que hacer, si queremos generar disrupción en el mercado, es analizar cuál es el customer journey del cliente, cuál es la propuesta de valor que estamos generando a nuestros clientes. Y luego también muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque nosotros en nuestras organizaciones queremos atacar o poder acceder a un segmento de clientes y no nos está comprando. No se está comprando nuestros productos y servicios. Analizar por qué no nos está adquiriendo nosotros nuestros productos y servicios y cómo podemos ofrecer una propuesta de valor no igual que el que le está ofreciendo nuestro competidor, sino diferente, ¿no? Entonces, el tema de análisis del Customer Journey, de los mapas de empatía, pasa a ser clave para empezar a ver las oportunidades de cambio del modelo de negocio, de hacer las cosas de manera diferente a cómo los estamos haciendo ahora para poder evolucionar. Ujú. Bueno, el resto, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacer, perfectamente. Estamos en familia, o sea que incluso quitando el micrófono. Y mientras tanto, te quería hacer otra pregunta. Cuando en una empresa que ya pues está funcionando y de repente surge una posibilidad o parece que existe una innovación disruptiva en el que sale algo que puede cambiar un modelo de negocio, de repente se convierte en para gestionar eso, que es se convierte en una startup dentro de esa empresa que se estaba gestando, o puede ir conviviendo uno con otro, o cómo se lleva ese tema. Pues, Antonio, en eso existen diferentes modalidades o diferentes iniciativas, depende de la organización, ¿no? En muchas organizaciones, yo creo que todos estamos de acuerdo que hacer lo que haces que tienes que hacer en tu día a día, más 100.000 cosas más. Entonces, para ciertas innovaciones de transformación de modelo de negocio, eso no conviene. ¿Por qué? Porque tienes que tener un equipo que tenga foco en ello. Entonces, hay organizaciones que lo que hacen es que estas nuevas líneas, estos negocios adyacentes, crean una spin-off. Y estas spin-off muchas veces la crean con equipo propio, otras veces con equipo mixto de la propia organización y de una startup, y otras veces, pues cada vez más, hay corporate venturing que utilizan el modelo Venture Builder. Buscar gente afuera, perfiles de exteriores a la organización, combinarlo con un equipo interno y crearse ese spin-out. Otras veces lo que hay, en otras ocasiones, lo que se hace es, se crea un equipo propio dedicado al 100% fuera del día a día. Especie de spin-off o unidad independiente dentro de la organización, con unos objetivos claros que es desarrollar o implantar este modelo de negocio. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara, si en esta organización o en la organización planteamos una nueva línea o un nuevo modelo de negocio disruptivo, no debemos de olvidarnos del modelo de negocio actual que tenemos. Tienen que coexistir los dos, porque no todos nuestros clientes van a ir de repente al nuevo. Van a ir de manera gradual y en algunos casos tardarán años. Entonces, cada vez, y sobre todo está muy ligado también a la transformación de los modelos de negocio, tienen que convivir los dos modelos. No tenemos que olvidarnos del actual, del core El de que la nos da de organización, comer. Sí. sí, del core, de la vaca de la organización, ¿no? Y estos nuevos ir regándolos con un equipo dedicado y saber y ser conscientes que muchas veces las innovaciones disruptivas no triunfan porque se les riega poco, quiere decir, se les riega poco, se les da poco impulso. Si ven, pero para poder transformar un modelo de un sector no se hace en un día, necesitas tener un impulso continuado en el tiempo. Apple no transformó en un día el sector de la telefonía o el de la música, o Uber tardó en transformar
el modelo de movilidad que estamos utilizando o Netflix, pero necesitas ese recorrido y mantener esa inversión sostenida en el tiempo. Yo creo que eso Tenemos una, es un sí, elemento sí. clave. Tenemos una pregunta de Antón que nos dice, ¿qué podemos hacer para poner a prueba un modelo de negocio que creemos que es disruptor sin asumir demasiados riesgos y que nos pueda obligar al cierre del negocio? Bueno, pues para probar modelos de negocios disruptivos hay compañías, por ejemplo, lo veíamos antes, el modelo de Car2Go es Mercedes. Entonces, ni siquiera para dañar la marca, para lanzar y probar un modelo de negocio disruptivo, como es el tema de la movilidad, el car sharing, lo lanza con una marca diferente y ir probando a ver cómo reaccionan los clientes y los usuarios. Tenemos que ver en función de la actividad que es de nuestra compañía, cómo lo tenemos que gestionar, cómo tenemos que gestionar la transformación de este modelo. Igual lo tenemos que lanzar, como comentábamos antes, en colaboración con una startup o creando una spin-off de la propia organización con un nombre diferente o como una unidad. También en función de cuánto va a cambiar o cómo puede afectar este nuevo modelo al core de mi negocio actual. Temas que se tienen que analizar para ver cuál es la mejor estrategia de lanzarlo, ¿no? Esto antes has hablado y está claro, ¿no? Que tecnología no es innovación, ¿no? O innovación disruptiva, son herramientas, ¿no? Está claro que ayudan bastante. Quiero decir Claro. que, A Netflix que no le podría ser lo que es sin la claro, parte del stream. efectivamente. Es decir, puede que exista el streaming, nazca Netflix, o que haya gente que diga, tengo una idea, oye, vamos a ver cómo hacemos que exista el streaming, ¿no? Que también puede pasar. Es decir, tienes una idea y pones ahí a todos tus mentes de la empresa a trabajar. Oye, esto necesitamos tecnología para que la llevemos a cabo o llevarla a cabo por lo menos de una manera rentable, ¿no? Quiere decir que a veces, pues bueno, que la rentabilidad también es importante en esto. Sí. Eh, Sí, yo iba por. Entiendo que ahora ha habido modelos disruptivos pues, en todas las épocas del año. Yo no sé si ahora especialmente hay más o hay más gente dedicándose a estos temas o no sé, ¿cómo está el tema ahora de los modelos disruptivos? ¿Hay muchos? ¿Hay más que antes? Creo que, como comentábamos antes, cada vez como no hay fronteras entre sectores, entonces los que más se están entrayendo son las compañías, los nuevos entrantes. Los nuevos entrantes en los sectores que ya están establecidos son los que están planteando nuevos modelos de negocio. Y depende de cómo aterricen en el sector, pueden ser más o menos disruptivos, porque todos sabemos que si Netflix, en lugar de ir a un segmento que Blockbuster no lo veía como un problema, hubiera atacado a su cartera principal de clientes en el año 99, lo hubiera comprado. O en el caso de Uber, si hubiera salido, no se hubieran dejado ni probar ni validar el modelo. Entonces también es cuando este nuevo modelo de negocio que estás planteando, que muchas startups y muchas grandes compañías en los sectores los están planteando, cómo irrumpes en el sector, como decíamos, no haciendo ruido, validando y luego escalando, ¿no? Teniendo el pulmón y el músculo suficiente para poder luego desbancar a los líderes. Por ejemplo, en el ámbito de la banca, estamos viendo que aparecían startups, sobre todo fintech, que estaban ocupando una posición o mejorando la relación con el cliente, es tipo Fintonic, ¿no? Que nos ofrece una especie de cuenta de resultados de nuestra actividad y ahora ya todos los bancos lo empiezan a ofrecer, porque vieron rápidamente que si no se quedan atrás en el modelo de relación. Está ahí disrumpiendo y cambiando el modelo de relación de la banca con el usuario, porque nunca se hayan planteado que nosotros, a título particular, cada uno de nosotros, tuviéramos una especie de balance y cuenta de resultados, cuánto vamos ahorrando, cuánto tenemos de ganancia, cómo vamos respecto a gente que tiene unos niveles de ingresos parecidos a nosotros, devolvernos automáticamente un recibo, cosas que la banca no pensaba que podía hacer, que lo tenía ahí, lo tenía ahí, pero cuando vieron eso es cuando han empezado a reaccionar. Es tener también esa visión, o WhatsApp, ¿no? Cuando surge, todos teníamos ese tipo de necesidad. Aparecieron otro tipo de mensajería instantánea que no tuvieron que no llegaron a ocupar esa posición. O, por ejemplo, ahora, en el ámbito del turismo, cada vez que queremos ir a un hotel, todos elegimos Booking. Pues tendrá que aparecer algo de otro sector que intente mover a Booking de esa posición. Bueno, pues muchas gracias, David. Si no hay ninguna cuestión más,
vamos a despedir. Bueno, hay un comentario de Antón que dice, bueno, a veces el mercado no está lo suficientemente maduro, es verdad, para ser receptivo a un modelo disruptivo y la idea fracasa. Es decir, sí, todos los modelos disruptivos no son rentables o no son válidos, ¿no? ¿Cómo se puede detectar que la demanda existe si nadie la ha detectado antes que tú? Esa es la Tienes que hacer cuestión una de... validación. Es lo que Ujú, comentábamos. Tú puedes plantearlo, pero tienes que validarlo con los usuarios. claro. Ujú. Lanzar un producto Hay por que... lanzarlo, siempre decimos, ¿no? Que el 90% de las startups fracasan no porque su producto no funcione, sino porque nadie lo quiere. Entonces, por eso comentamos siempre que tienes que pensar cuando quieres disrumpir o cambiar el modelo de negocio de un sector, pensar en qué necesidades tiene el usuario. Y evidentemente, cuando piensas cómo cambiar esos modelos de necesidades, es si pagaría por tu producto y servicio. Esa es una de las claves desde el punto de vista de sostenibilidad de la organización. Entonces, por Ujú. eso casi siempre se empiezan por estos segmentos, o sobreservidos o no servidos, para no generación de ruido y en muchos casos, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza, en el ámbito tecnológico, Salesforce empezó así. Salesforce, cuando irrumpió en el mercado de los CRM, fue a un cliente, a un segmento de cliente no servido para no generar ruido, validar el modelo de negocio, el modelo de ingresos en el tema del CRM para micropymes y aparte, micropymes en la nube, como CRM, luego validarlo y escalar. Y la estrategia que tenía de precios de servicio cuando surge ahora no tiene nada que ver. Bien, pues gracias otra vez, David. Gracias a nuestros oyentes. Y nada, nos veremos en un próximo webinar del Industrial Marketing Center. Muchas gracias a todos otra vez. Gracias, David. Gracias, hasta luego.